Bueno, repito un poco. Esto es el ejercicio 22. Y el 22 es una sucesión que está dada de manera recursiva, de esta manera, y lo que queremos es encontrar esta suma. Entonces vamos a clasificar esta sucesión. ¿Qué tipo de sucesión es? ¿Geométrica o aritmética? Tengo que analizar. ¿Por qué? Porque las únicas que sabemos sumar en nuestro curso son las geométricas y las aritméticas. Entonces calculamos de acuerdo a esta formulita, porque está dada por recurrencia, me dieron lo que vale C1 y me dicen, bueno, para cualquier n, Cn es 4 menos el C, n menos 1. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a calcular C2, acá voy a tener que poner C2 menos 1. Eso es C1. Entonces es 4 más C1. C1 es dato, o sea que va a ser 4 más 3 nos da 7. C3 es 4 más el anterior a C3, que es C2. Y entonces eso que nos da 4 más 7, porque C2 lo acabo de ver, que dio 7, esto da 11. El C4 es 4 más C3, y esto es 4 más 11, nos da 15. Bueno, entonces ahora analicemos un poquito qué es lo que está pasando. Si hacemos C2 menos C1 nos da 3. Si hacemos C3 menos C2, va a ser 11 menos 7. Acá yo me equivoqué, ¿no? Puse 4, que es este 4. Menos mal que es C2 menos C1, o sea que es 7 menos 3 nos da 4. 11 menos 7 nos da 4. C4 menos C3. C4 es 15 menos C3, que vale 11. Esto también nos da 4. Y ahora observen lo siguiente, que si ustedes calcularan algún H cualquiera, un CH cualquiera, ¿qué sería CH cualquiera? Y CH cualquiera es 4 más C sub H menos 1. ¿Por qué digo que voy a hacer lo que voy a hacer ahora? Porque ahora, yo hasta ahora he visto que el comportamiento de esta sucesión, hasta el caso C4, cuando hago un elemento menos el anterior, siempre me da constante. O sea que estoy sospechando que es una sucesión aritmética. Ahora, para estar segura que es una sucesión aritmética, yo tengo que restar dos elementos cualesquiera de la sucesión. Bueno, supongamos que tenemos un índice H más grande que 1, y entonces hacemos que ese H, de acuerdo a la fórmula, va a ser 4 más el C anterior a H, y con el índice anterior a H, eso quise explicar, o decir, mejor dicho, entonces el índice anterior al H es H menos 1. Entonces, CH, de acuerdo a la fórmula, es 4 más C sub H menos 1. ¿Bien? Hagamos CH menos C sub H menos 1. ¿Y qué va a hacer? CH es 4 más C sub H menos 1, y si a esto le restamos C sub H menos 1, acuérdense que la suma es asociativa respecto en los números reales, o sea que pueden escribir 4 más CH menos 1 menos CH menos 1, o sea que esto va a dar 4. Claro, ¿no? Porque, y bueno, porque este número y estos, les ha quedado C sub H menos 1 menos C sub H menos 1. Esto vale 0. O sea que si restamos CH menos CH menos 1, para cualquier elemento que está en esta sucesión así definida, nos da 4. O sea que ahí tomamos la determinación siguiente. Esta sucesión que me dieron es una sucesión aritmética de diferencia 4.
Luego, la sucesión es aritmética de diferencia 4. Aritmética la diferencia vale 4. Muy bien. Bueno, yo voy a escribir en el otro lugar cosas generales de las aritméticas. Entonces, A1, A2, AM. Aritmética. Si A2 menos A1 es lo mismo que A3 menos A2, cualquiera sea el elemento menos el anterior, me da constante, y esa constante la llamamos diferencia. Eso que sea una sucesión aritmética. Además, hemos demostrado que la n no es otra cosa que la 1 más n menos 1 por la diferencia. Y hemos visto que la suma de una progresión aritmética, la suma de una progresión aritmética es n por A1 más AN dividido 2. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esta fórmula. ¿Por qué digo que voy a aplicar esa fórmula? Porque me dijeron calcular la suma de 1 a m de SK. ¿Dónde son los elementos de esta sucesión? Que acabamos de ver, que es aritmética. Ahora vamos a ver cómo usamos la fórmula. Este ejercicio, la dificultad que tiene para la mayoría es la siguiente. Es que va a quedar en función de m. Va a quedar una expresión relativamente abstracta. ¿En qué sentido? Que no me va a dar exactamente un número. Me va a quedar en función de m. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero sumar desde 1 a m los c sub k, de acuerdo a la fórmula que anda por ahí, va a ser m por C1 más Cm dividido 2. C1 lo tengo acá, pero Cm, vamos a mirar qué es. Cm es C1 más, si acá dice m, acá tengo que poner m menos 1, por la diferencia. Entonces, para nuestro caso, con los datos que tenemos, C1 vale 3, m menos 1 es m menos 1, y la diferencia vale 4. O sea que el Cm es 3 más m menos 1 por 4. Bien, entonces vamos a reemplazar acá. Acá nos va a quedar m por C1, que vale 3. Eso aporta el C1 de la fórmula, ¿Y qué va a aportar el Cm de la fórmula? Y va a aportar esta expresión. 3 por m menos 1 por 3 más m menos 1 por 4. Todo esto es Cm. Eso es lo que va entre paréntesis. C1 más, entre paréntesis, ¿por qué? Porque hay algo acá multiplicando, que es el m. Y falta dividido 2.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, acá... Adriana dice si lo podrías repetir. Sí, sí. Bien. A ver. Una vez que comprobé que la progresión es aritmética y tiene diferencia 4, ¿está bien? Porque hicimos, ¿qué hicimos? Hicimos correr este n. Entonces calculamos quién era C2, calculamos quién era C3, quién era C4. Y nos dimos cuenta que este nos daba 7, porque acá, cuando tomamos para C2 Cn-1, el Cn-1 sería C2 menos 1. C2 menos 1 es C1, entonces 4, y C1 vale 3, 4 más 3 nos da 7. Ya tengo quién es C2, y voy a calcular C3. Cuando voy a calcular C3 es 4 más C2, y C2 me da 7, entonces 4 más 7 nos dio 11. Cuando voy a calcular C4, tengo que escribir 4 más C3, y C3 nos dio 11, entonces va a ser 4 más 11 nos da 15. Hasta acá nos damos cuenta que la diferencia entre C3 con C2 es 4. Si ustedes hacen C3 menos C2, les da 4. Si hacen C4 menos C3, también les da 4. Entonces, ¿qué sospechamos? Sospechamos que es una aritmética. Para estar convencidos que es una aritmética, con esta comprobación no alcanza. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para algún elemento cualquiera de la sucesión y su anterior, ver qué pasa con la diferencia. Entonces, supongamos que, no sé, para un índice t, si hacemos ct menos ct menos 1, ¿cuánto nos da? Bueno, piensen quién es CT. CT va a ser 4 más su anterior. ¿Y quién es el anterior a CT? C sub T menos 1. ¿Está bien? Eso es. Entonces, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto nos da CT menos C sub T menos 1? C sub T es 4 más C sub T menos 1. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice eso. Entonces, a esto le voy a restar C sub T menos 1. Para ver si se confirma que la sucesión es aritmética. Porque hasta ahora se viene portando bien. Entonces, si hacemos esta cuenta, y acá saco los paréntesis y asocio convenientemente, acá me va a quedar 4 más C sub T menos 1, es un número, menos C sub T menos 1. Entonces, ¿cuánto da este número? Menos el mismo. Esto es la suma de un número con supuesto, o sea que esto da 0. O sea que esta diferencia nos da justamente como nosotros pretendemos que nos da 4. Entonces, ya lo habíamos comprobado para algunos, entonces por eso es que la sospecha nuestra es que era aritmética. Entonces, ¿cómo lo confirmo? Hago la diferencia entre dos números que estén fabricados por esta fórmula adentro de esta sucesión, y entonces hago la diferencia de un número menos su anterior. Y esa diferencia me dio 4, como me venía dando. Eso es lo que me autoriza a decir que la diferencia es 4. Muy bien. Entonces, ahora me dicen, ya sé qué es lo que tengo que sumar.
es una sucesión aritmética y la tengo que sumar desde el 1 hasta el m. Tengo que sumar m términos de esa sucesión. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es la forma de sumar una sucesión aritmética. Bueno, tenés que sumar hasta el n, es decir, desde el término 1 hasta el enésimo término, eso va a estar dando n por a1 más a n sobre 2. ¿Cuál es para muchos de nosotros el problema? Que acá esto termina en un m. Entonces va a quedar una expresión que va en función del m. Entonces la fórmula va a ser, si tengo que sumar desde 1 a m, va a ser m, cantidad de términos, por el C1 más el último, porque el último de esta sumatoria va a ser C sub m. ¿Está bien? Si corre de 1 a m, el primero es C sub 1, el último es C sub m, dividido 2. Ahora, ¿la puedo escribir un poquito mejor? Y sí, porque tengo varios datos yo. Tenemos el dato de C1 y el dato de la diferencia. Ahora, ¿quién es CM? CM es el C1 más M menos 1 por la diferencia. ¿Por qué eso? Porque todo, si en una progresión aritmética, fíjense cuál es la estructura que tiene el término general. Es el Cn, S1 más N menos 1 por D. Entonces, si yo les quiero presentar a ustedes quién es Cm, va a ser A, en nuestro caso los elementos de los dividendos no se llaman A sino con C, va a ser C1 más la diferencia multiplicada por un número que es 1 menos que el índice. Entonces, M menos 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos como dato nosotros del problema? Tenemos como dato del problema C1 y tenemos que la diferencia. Entonces, acá puedo escribir, en lugar de C1, voy a escribir 3. Y en lugar de M menos 1, M menos 1, porque M es uno arbitrario. Y en lugar de D, lo que encontré, que es 4. Entonces, esa es la expresión que tiene Cm. Entonces, con esta expresión de Cm, vengo a reemplazar en la suma. Entonces, C1 me queda 3. En lugar de Cm, es toda esta expresión, la que acabo de explicar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora sí, el pibe que pidió repetir. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, acá, adentro de este paréntesis, lo puedo escribir un poquito, nada del otro mundo, pero un poquito mejor. Podemos sumar 3 más 3 va a ser 6, más M menos 1 por 4. Todo dividido 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esta es la sucesión, comprobé que es aritmética, me pidieron que encuentre cuánto vale la suma de 1 a m de los C sub k, expliqué, hice eso, me da esta la suma, esta es la suma. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, ahora lo que quiero es la suma desde k igual 1 a 16, por ejemplo, de C sub k. Tengo dos maneras de hacerlo. Una manera es pensar en lo que ya encontré, no perder el trabajo realizado. ¿De acuerdo? Entonces, y otra manera es pensar, bueno, si acá yo tengo el C1 y puedo encontrar C sub 16, y sí, C sub 16
Algunos lo pueden pensar así también, ¿eh? Pues lo voy a hacer de las dos maneras. C sub 16 va a ser C sub 1 más 16 menos 1 por la diferencia. ¿Cuánto vale C1? Vale 3. ¿Cuánto vale 16 menos 1? 15. ¿Cuánto vale la diferencia? 4. 15 por 4 es 60, ¿no? Si no me equivoco, es 2 veces 30, o sea que 60 más 3, 63. Ahí tenemos C16. Entonces, la suma que se me ocurrió preguntarles, o presentar, va a ser, de acuerdo a la fórmula, 16 por C1, que vale 3, más el último, que sería el C sub 16. Bueno, la voy a plantear. Más C sub 16 dividido 2. Estoy escribiendo esta expresión para este caso particular. Bien. Entonces va a ser 16. C1 vale 3. C16 la acabamos de mirar. Vale 63. Todo dividido 2. 16 es simplificable por 2. Eso es 8. Y 63 y 3 es 66. Bueno, falta hacer 8 por 66. Muy bien. Bueno, esto es como plantear de nuevo el ejercicio. Otro de ustedes, quien sabe se le ocurrió, bueno, pero che, si acá tenés que si la suma hasta m te da esta expresión, vamos a usar lo que ya encontramos. Entonces, ¿qué quiere decir lo que ya encontramos? Para un m cualquiera sabías que te daba esto. Entonces, para mi m, ahora que es 16, va a ser 16 por 6 más 16 menos 1 es 15. Por 4 sobre 2. ¿Está bien? Entonces, acá fíjense que nos va a dar 16 dividido 2, 8. Que multiplica a 15 por 4. 15 por 4 es 60. ¿Está bien? Yo para que vean que podían usar cualquiera de las dos expresiones. ¿Está bien? La que habíamos encontrado antes, para cualquier m, y entonces si yo digo, bueno, sumar hasta el término 16 hago, sería esto, y aplico ya lo que tenía antes. O si no, me olvido de lo que hice, y trabajo de nuevo, y sé que, bueno, si el CM vale 1 y la diferencia 4, entonces el C16 va a tener esta forma. Y encontré que el C16 es 63. Entonces uso que es 16 por C1 más 16 sobre 2. Obviamente queda lo mismo. ¿Se entendió? Gracias. Ahí me dicen que eso da 528. Muy bien. ¿Se entendió? Bueno, ¿cuál era la parte de Gabriela? Dice, dar el valor de la suma para k igual 10 a 67 de C sub k. Bárbaro. Muy bien. Entonces B dice, acá vamos a aplicar algo importante. B es la suma desde k igual 10 ¿a cuánto? A 67. A 67 de C sub k. ¿Bien? ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos jugando un poco con las sumatorias? Que había que a veces escribir algo como una resta de sumas, porque acá no me piden que yo sume, piénsenlo así.
Ustedes tienen el número 1 por acá. Supongamos que tenemos el número 10, simplemente para visualizar un poco la situación. Nosotros sabemos sumar, tenemos una expresión de la suma desde 1 hasta 66. Suma desde k igual 1 a 66 de los e sub k, la sabemos calcular. ¿Por qué digo eso? Y bueno, porque nosotros sabemos sumar, ¿está bien? Esta expresión como lo hicimos recién. También sabemos sumar esta expresión. ¿Por qué? Porque la fórmula que nosotros encontramos está inicializada la suma en 1. Pero yo no me quiero quedar con eso, sino yo me quiero que... No, esta sería una suma grandota, ¿no? Una suma de 66 términos. Y yo me quiero quedar con este pedacito de la suma. Me quiero quedar con ese 2 que es más chiquito, que va desde 10 hasta 60, era 67. Perdón. Me quiero quedar desde 10 hasta 67. Entonces, de 1 a 67 lo conozco. Entonces, piénsenlo así. Ustedes podrían tener que esa suma grandota se podría pensar como sumar de 1 a 10 más sumar de 10 a 67. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso que digo? Que sumar de 1 a 67 es lo mismo que sumar de 1 a 10 más de 11 a 67. ¿Está bien? O desde 10 hasta 67, como quieran. ¿Sí? Y ustedes se quieren quedar con la suma hasta 60, bien lo que están contestando. Se quieren quedar con la suma de 10 a 67. Entonces, si se quieren quedar con la suma de 10 a 67, se quieren quedar con este pedacito, tomando el 10. ¿Cuál es el número natural anterior al 10? ¿Cuál es el número natural anterior al 10? El 9. ¿Está bien? Entonces, ustedes podrían hacer esto. Pensar que ese 1 es la suma desde k igual 1 a 9 de los e sub k, y ese 2 es esta suma. Así escribo menos, ¿saben por qué? Por problemas de pizarrón. Ese 2 es esta parte. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si ustedes quieren ese 2. Y bueno, a esta suma grandota le van a restar ese 1. Y entonces se van a quedar con ese 2. ¿Está bien? A la suma grandota, que es la que empieza en 1 y termina en 67, la podemos descomponer como la suma que empieza en 1 y termina en 9, más la suma que empieza en 10 y termina en 67. Entonces, yo digo, voy a calcular una suma S1, que es la suma desde K igual 1 a 9 de C sub K. Entonces, ¿cómo me quedo con ese 2? Y bueno, ese 2 es igual a la suma grande menos ese 1. ¿Sí? La suma grande es esta. Simplemente porque me doy cuenta que sumar de 1 a 67 es lo mismo que sumar de 1 a 9 más de 10 a 67. Entonces, como me pidieron la suma de 10 a 67, la despejo, me queda que ese 2 es ese menos ese 1. Muy bien. Entonces ya está todo.
¿Ya está todo? ¿Sí o no? ¿Ya está todo? ¿Todo comprendido? ¿Sí? Bueno. Entonces, primero, vamos a mirar quién es la suma de 1 a 67 de los E sub K. Voy a aplicar la fórmula. Vamos a borrar esto para que nadie se me confunda. Vamos, la suma es de 1 a 67. Va a ser 67 por C1 más C67 dividido 2. Esta suma es 67 por C1 más C sub 67 todo dividido 2. Esta es la suma grande. ¿Quién es S1? ¿Quién es el N? ¿Cuántos términos estoy sumando? 9. Por C1 más C9 dividido 2. Ahora después reemplazamos todo, pero ¿estamos bien ahí? Entonces ahora vamos a escribir S2. S2 es sumar de 10 a 67. Y eso lo encontraba restándole a esta expresión esta suma. Entonces, lo buscado, la que yo llamé S2, es esta sumatoria grande menos esta sumatoria chiquita. Sumatoria, lo voy a escribir allá, por eso me arrepentí y borré, pero volví a escribir. Bien. Entonces, acuérdense, nosotros tenemos que C1 vale 3. La diferencia vale 4. Yo voy a necesitar calcular C sub 9. ¿Por qué? Porque aparece acá. C sub 9 es C1 más 9 menos 1 por la diferencia. Reemplazando es 3 más 9 menos 1 es 8 por 4. ¿Por qué 4? Porque la diferencia es 4. 8 por 4, 32. Más 3, 35. Ese es el valor de ¿quién? De C9. Entonces, la suma de 1 a 9 de los E sub K va a ser igual. A 9 veces C1 que vale 3 más C9 que vale 35, todo dividido 2. 35 más 3, 38. O sea que esto es 9 por 38 dividido 2. 38 creo que es 19, ¿no? Al dividirlo por 2. 9 por 2, 18. ¿Bien? 19. Toda la cuenta da 171. Bueno, 9 por 2 es 18. Llevo 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. O sea que esto es 1 y 19. 9 por 9, ¿cuánto te da esta cuenta? 171. Ah, entendí con 2 y no podía ser. 171. Muy bien. 171. Muy bien. Entonces, la primera suma nos dio eso. ¿Quién es la primera suma? Está el segundo. Nos dio 171. Esa suma nos dio 171. Ahora vamos a calcular la S grande. Para calcular la S grande, necesito ¿quién? Y necesito C67.
Necesitamos C67. ¿Qué es C67? De acuerdo a la expresión general, va a ser C1 más 67 menos 1 por la diferencia. Reemplazando, nos va a quedar 3 más 67 menos 1 es 66 por 4. ¿Cuánto nos da esto? 66 por 4. 6 por 4, 24. 6 por 4, 24. Y 2, 26. 2, 64. Más 3, 2, 67. Eso nos da C67. Bien. Pero ahora, ¿qué quiero? Y yo quiero la suma desde 1 a 67 de los C sub K, que va a ser 67 por C1, que vale 3. Estoy aplicando esta fórmula. Si voy hasta 67, va a ser 67 por el primer elemento de la sucesión más el último de los que se está sumando, que es el 67, dividido 2. Entonces es 67 por ¿qué? El C1 vale 3. Acá que voy a poner C67, que lo acabo de calcular, que es 267, todo dividido 2. El paréntesis este nos queda 270, ¿no? Y a esto hay que dividirlo por 2. Y 270 dividido por 2, que nos da 135, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y toda la cuenta da 9.045. 67 por 135. ¿Cuánto da esta 67? Esta cuenta. 9.045. ¿Cuánto? 9.045. Bárbaro. Gracias. Entonces, esta cuentita, ¿qué cuentita? La suma de 1 a 67 de los E sub K, esto nos dio 9.045. Entonces, lo que me están pidiendo, que es esto, sumar de 10 a 67, que lo obtengo como una diferencia. ¿Por qué? Y ahora vamos a insistir en el por qué lo hice así. Porque yo tengo demostrado que si la suma empieza en 1 a n, eso es n por a1 más a n sobre 2. La fórmula que conocemos es cuando empieza en 1 y termina en n. Entonces me tengo que rebuscar usando esta fórmula para calcular la suma de 10 a 67. Por eso es que practicábamos el otro día cómo podíamos hacer a veces para escribir una suma como suma de dos sumas o como resta de dos sumas. ¿De acuerdo? Bueno, para eso lo hicimos. Muy bien. Entonces, como dijimos que lo que estoy buscando es S2, que es esta, es la resta de S menos S1. Entonces, S2 va a ser la resta de S que dio 9.045 menos S1 que dio 171. Y hay que hacer esa cuenta que, bueno, ¿qué se le da? Está 4, 14 menos 7, 7, esto quedó en 9, menos 1, 8, y este también un 1, quedó en 8. 8.874. Ah, está bien. Exacto. Muy bien. ¿Duda? ¿Duda de esto? ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Sí? ¿Para todos es un sí? Bueno. Muy bien. Entonces, ven, este ejercicio era interesante de hacerlo.
porque tenía unas partecitas que a veces sé que cuestan. ¿Mm? Bueno, ahora hay un 28, Gaby, que pidió un chico. A ver, ¿cuál es el 28? A ver, ya te digo. Sí. Pablo sumó, bueno, ahora espero que borres. No, andame dictando, yo. Bueno, Pablo sumó todos los números enteros positivos de 4 dígitos, pero se salteó uno. La suma de Pablo es igual a 8.499 veces el número que se salteó Pablo. Hallar ese número. Bueno, a ver, espera un poquito que lo pienso. Son números enteros de 4 dígitos. Bueno, qué lío, ¿no? Con esto. Entonces, ¿cuáles son todos los números enteros de 4 dígitos? Entonces, si tienen 4 dígitos, el primero es este, me parece. 1000, 1001, hasta 2000, 9.999. hasta 9999. ¿Está bien? Son todos esos números enteros. ¿Bien? ¿Por qué digo eso? El anterior a este número, el anterior a 1000 es 900, ¿no? El anterior es 900. Por lo tanto, no es de cuatro dígitos. Acuérdense que si pensamos en número entero, tienen que tener, no pueden tener un 0 adelante, ¿no? Bueno, entonces después, el primero es 1000, el segundo va a ser 1001, el otro así siguiendo hasta que yo no puedo tener más que 4 nueves, porque si no, si acá pusiera, si a esto yo le sumo 1, ya me da 10.000 y ya me pasé. Bueno, entonces tenemos eso. Esos son todos los números. Bien, entonces, ¿sabemos sumar estos números? Primera observación. ¿Sabemos sumar todos? Primera pregunta. ¿Qué pasa? El otro día lo charlamos. Que si uno tiene una sucesión de números naturales, ¿positivos decía o cualquiera, che? Gaby. Positivos. Bien. Pues si no multiplicamos por 2, porque va a ser lo mismo, ¿no? Daría 0 si sumamos los 4 dígitos positivos más los 4 dígitos negativos, 0. Bien. O sea que bueno, pidieron todos los positivos. Bien, entonces, yo digo, la primera, si son números, es lo mismo que plantear números naturales de 4 cifras. ¿Está bien? Entonces, piensen que son los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 0 no lo pongo en una suma porque no va a agregar nada a la suma. El 4, así sigue. Acá vendrá un n, el que le sigue es n más 1. El que le sigue es n más 2. Y así sigue. Entonces, claramente, que esta sucesión de todos los números naturales es una sucesión aritmética. Porque si ustedes hacen 2 menos 1, les da 1. Si hacen 3 menos 1, les da 1. Si hacen 4 menos 1, les da 1. Si hacen n más 1 menos su anterior, también les da 1. Si hacen n más 2 menos n más 1, les da 1. Es decir, que la suma de los números naturales, mejor dicho, que los números naturales están en sucesión aritmética de diferencia 1. Primer elemento no nulo de los números naturales, puedo considerar el A1 igual a 1. Y si yo quiero sumar desde 1 hasta n, si quiero sumar desde 1 hasta n, creo que lo hicimos el otro día, entonces el A sub n, fíjense que vale n. ¿Está bien? A1, A2, A3, A4,
ven que va corriendo, este es mi A1, este es nuestro A2, este es el A3, va corriendo el índice al igual que el número. ¿Bien? Entonces, el último es el n. Es decir, que nuestra sucesión podríamos llamarla así, para obtener cada uno de los números naturales, a sub i igual a i, variando i dentro de los números naturales no nulos. Es decir, i, vamos a ponerlo, mayor o igual que 1 y natural. Para que no tengamos problemas. Entonces, ¿cuál es la suma de todos los números naturales? Va a ser n por el primero más el último dividido 2. N por el primero más el último dividido 2. De todos los números naturales que van de 1 a n, ¿no? Todos los números ya charlamos, se acuerdan que habíamos dicho que no podíamos, que iba a ser infinito, eso. Bueno, no sé si acá o en la otra comisión. Es decir, que esta expresión nos da la suma desde 1 a n de todos los números naturales. No es el ejercicio, pero lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos al ejercicio. Así que si yo quiero sumar desde i igual 1 hasta 200, por ejemplo, los números naturales, que no es otra cosa que ser 1 más 2 más 200, aplico aquella fórmula, que es n por n más 1 dividido 2. ¿Y quién es el n? Y el n es este. N es 200. Entonces va a ser 200 por 201 dividido 2. ¿No? Oh. Acá me quedo medio chingado el número. ¿Está bien? Allá dice 1 más n, bueno, pero 1 más n es lo mismo que n más 1. Bien. Entonces, acá un comentario importante. Fíjense que cuando ustedes están sumando números naturales, el resultado tiene que ser un número natural. Entonces alguno va a decir, ay, ¿cómo me aparece un dividido 2? Bueno, no importa, porque dado un número natural, él o su siguiente es par. O sea que va a ser divisible por 2, ¿no? Mírenlos acá. Allá. Tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4. Entonces, si yo me paro en un número natural cualquiera, me paro en el 4. Él es par. Pero si me hubiera parado en el 7, fíjense que acá queda n por n más 1. Entonces, si me paro en el 7, el siguiente del 7 es el 8. Es decir, alguno de estos dos factores es par. O sea que cuando lo dividan por 2, va a dar un natural. Bueno, entonces esto va a ser 100. Porque digo 100 a 1, y esto da 100, por 2. Acá escribí mal, ¿no? 201. Era 200 más 1, 201. Parece que he hecho una justa posición. 201 por 201. Si acá era 200, era 201, me equivoqué ahí. Entonces es 100 por 201, a esto le agrego 2 ceros atrás. Esa da la suma de i igual 1 a 200 de todos los números naturales. Bueno, ahora vamos a aplicar vamos a usar esta expresión para nuestro problema. ¿Está bien? Vamos a usar esa expresión para nuestro problema. En nuestro problema no tenemos que sumar todos los números naturales que hay de 1 a un n fijo, sino que hay que jugar como jugamos recién.
Estoy escribiendo esto para que nos quede. Nosotros lo que tenemos ahora que hacer es sumar desde 1000 hasta 1099. Después vamos a afrontar el problema que parece que esta persona se olvidó un número. ¿Está bien? ¿Cómo haremos para sumar? Es un ejercicio que tiene idas y vueltas, ¿no? ¿Cómo hacemos para sumar desde 1000 hasta 9999? Bueno, parecido a lo que hicimos hoy. Nosotros sabemos sumar desde 1 hasta 9999. Es la fórmula que acabamos de encontrar. También sabe cuál es el número anterior. Si acá tienen el número 1000. Acá, por acá, que se tendrán el 9999. Simplemente para visualizar la situación. ¿Cuál es el anterior a este? Es 999. Y ustedes saben sumar de 1 hasta 999 y saben sumar de 1 hasta 9999. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Se está entendiendo? Muy bien. Entonces, vamos a escribir esta suma. Vamos a escribir la suma desde i igual 1 hasta 999 de i. Después, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Yo me quiero quedar con esta parte. Me quiero quedar con h. Y acá tengo h1. ¿Está bien? Y todo, vamos a, o este le pongo h2 si quieren. Entonces, todo h es esto. Este es h. Lo más chiquito es h1. Y entonces, h2 va a ser h menos h1. ¿Está bien? H va a ser la suma de h1 más h2, por lo tanto, h2 va a ser h menos h1. ¿Bien? Entonces, la suma de los números de 4 cifras, que son desde 1000 hasta 9999, es la diferencia de esto menos esto. Bueno, pero primero vamos a escribir qué es esto. Bueno, entonces h es, de acuerdo a lo que encontramos por allá, es el extremo superior, 9999, por 1 más 9999 dividido 2. ¿Está bien? Esto es 1000. Perdón, es 10.000, quiero decir. Esto es 10.000, ¿no? 10.000 dividido 2, 10.000 dividido 2 es 5.000. O sea que esto es 9.999 por 5.000. Bien. ¿Cuánto da esta cuenta? Va a tener 3 ceros atrás. Da mucho. 49 millones. 9 por 5, 45. Me llevo 4. Qué bárbaro. Me llevo 4. 9 por 5, 45. Y 4 que me llevaba, 49. Me llevo 4. Voy a checar acá porque yo no entro. 9 por 5, 45. 4 que me llevaba, 49. Me llevo 4. 9 por 5, 45. Y 4 que me llevaba, 49. Voy a revisar. 3 ceros. Está bien, Adriana. Sí, está bien. Bueno, esto vale esta cuenta. Bueno, ¿cuánto vale H1? H1 va a valer un poquito menos.
Más vale. ¿Cuántos estoy sumando? 999. Es este n. ¿Eh? Y ahora viene 1 más 999. Todo dividido 2. Luego esto da 999 por 1000 dividido 2. Estos son 500. Y esto da doble 0 atrás. Y 5 por 9, 45. Llevo 4. 9 por 5, 45 y 4, 49. Me llevo 4. 9 por 5, 45 y 4, 49. Es un número parecido a este, pero con un 0 menos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuál es la suma buscada? Porque acá no encontramos la suma buscada. Yo sumé de 1 a 9.999, sumé de 1 a 999, pero yo necesito la suma desde 1000 hasta 9.999. Por lo tanto, lo que estoy buscando, H2, es la resta de H menos H1. La resta esa. La suma desde el número. Voy a escribirlo extendida, digamos. Desde el número 1000 hasta el 9.999 es la suma desde i igual 1 a 1000, perdón. A 9.999 de i. La puedo pensar como la sé hacer, como la suma desde i igual 1 a 9.999 menos la suma de 1 hasta 999. Bueno, y acá, entonces, los invito a ustedes a que hagan esa resta, ¿no? Es decir, da 40. H1, un segundo, H menos H1 va a ser H menos H1, este número, me falta un 9, 5, 3 ceros, menos 49, 9, 500. Muy bien, esa cuenta. Ahora, pero ¿qué dice el problema además? ¿Qué le pasó a este individuo? Ya sabemos sumar todos. Si fuera de acá hasta allá, la cuenta me tiene que dar este número. ¿Pero qué le pasó a esta persona? Gaby, ¿cómo dice el problema? Sí, se salteó un número y dice que la suma de Pablo es igual a 8.499 veces el número que se salteó. Bueno, hay un número acá que se salteó. Es decir, hay un n entre 10.000, perdón, entre 1000 y 9.999, ¿está bien? Hay un número n que está entre 1000 y 9.999 que Pablo no lo consideró. Pero ¿qué pasa con este n? Este n hay un dato. Lo que dice que n es igual a ¿qué? 8.499 veces, o sea, la suma de... La suma que él encontró, la suma fallada, vamos a ponerle así, es 8.499 veces n. 8.499 por n.
Entonces, ¿y qué es la suma fallada? Bien. Entonces hay que calcular esta cuenta. Supongamos que esta cuenta se llama T, para así no busco. Si querés te la doy. 49 millones Bueno, espérate un 490. segundito. Espérate antes de escribir los números. Pablo halló T menos N. ¿Está bien? ¿Por qué digo T menos N? Porque hay un N que anda por acá, que él se lo comió, no lo sumó. ¿Está bien? Entonces, lo que encontró Pablo en su suma fallada es T menos el número que no encontró. T es el valor correcto, que nosotros lo tenemos. Ahora Gaby nos lo va a dictar. ¿Está bien? Sí. Y esta suma fallada, que es T menos N, es 8.499 por N. ¿Por qué? Porque dicen eso, ¿no? Que la suma que encontró es 8.499 veces el número que no sumó. El número que no sumó yo le estoy llamando N. Entonces, N es el número que se comió Pablo al sumar. Entonces, él encontró una suma defectuosa, porque a toda esta suma, que es la parte que va desde esta, ¿dónde estás? Que va desde el 999 hasta el 9.999, que es H menos H1, a esta suma le faltó el número N. A esa suma le faltó el número N. ¿Qué quiere decir? Que esta suma, que es la real, él encontró una suma que tiene un defecto, que el defecto de no haber sumado el N. Entonces, la suma fallada, o con error, es el valor real, que es este, menos el N. ¿Y qué me dijeron de esa suma fallada? Que es 8.499 veces el número que él no escribió. ¿Está bien? Entonces, el asunto es que me preguntaron quién es N, ¿no? Me preguntan quién es N. Entonces voy a pasar este N al otro lado. T va a ser igual a, cuando el N pasa al otro lado, pasa como por el opuesto sumando. Entonces me va a quedar 8.499 N más una N. Esto va a dar, ¿cuántas Ns? Cuando acá pongo un 1, me va a dar 8.500 N. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ese 499 le suman 1, les da 500. Entonces esto es 8.500 veces N. Muy bien. Bien, entonces vos cantame cuánto da T. Sí, 49 millones. Un lindo ejercicio, para hacerlo. 49 millones. 49 millones 495.500. Fíjate que no me equivoqué. Está bien. ¿Está bien escrito? 49. Sí. ¿Sí? ¿Bien? Eso es lo que yo estoy llamando T. Y entonces, T es igual a 8.500 veces N. Y ahora de acá hay que despejar N. Es 49, 5.500. Vamos a leerlo así. 49, 5500 dividido 8.500. Eso da 5.823. Esto se va así, ¿no es cierto? Y tenemos la calculadora a mano de Gabriela. ¿Cuánto te da? 8.000. 5.823.
El número que él se olvidó fue este. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bueno. Les digo, miren, en el examen, ejercicios como este es facilísimo, se toman peores, más difíciles, con más cuentas todavía. ¿Qué les parece? Con números más grandes, porque la coordinadora es malísima. Pone unos ejercicios muy difíciles de resolver. No te creen. Sí, 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 yo les digo. Yo les digo que eso es así, créanme. Bueno, con estos números no van a ser, obviamente, ¿no? Uno puede plantear un ejercicio, qué sé yo, de 3 cifras, que la suma sea fácil, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué es lo rescatable del ejercicio? Ahora vamos a hablar. Es un problemita para que ustedes piensen un poco, ¿no? Pero un poco bastante, pero bueno. ¿Qué es lo rescatable? Hay que saber sumar una sucesión aritmética. ¿Bien? Darnos cuenta que los números naturales son una sucesión aritmética. Entonces, tenemos una fórmula para sumar n números naturales. El primero es a sub 1, el último es n. Entonces, este es el a sub 1, este es el a sub n, va a ser n por a1 más an sobre 2, lo que tengo que aplicar. ¿Cómo son las cosas en esta sucesión? N, porque es la cantidad de términos que estoy sumando, el primero es un 1, el último es n, dividido 2. Esta es la expresión para sumar n números naturales. ¿Bien? Bueno, acá ¿qué pasó? Que no teníamos que sumar todos los números naturales, sino que teníamos que sumar desde este número a este otro. Supongamos que no me equivoqué, ¿no? No soy como el muchacho que se olvidó un n. Entonces, tengo que sumar todos. Sumar todos significaría sumar desde 1 hasta 9.999. Pero yo lo quiero desde el 10.000. Perdón, desde el 1000. Por lo tanto, no quiero desde la formulita simple, sino que para encontrar desde 1000 hasta 9.999 voy a tener que calcular desde 1 hasta 9.999 y a ello restarle la suma que va de 1 a 999. Esa cuenta da este número. Da este número, que lo hemos buscado, era 49 millones y no me acuerdo qué. Bueno, no importa. ¿Está bien? Ese es el número. Muy bien. Eso es lo correcto. Ahora viene el otro problema. El problema que tiene el estudiante ese que se comió un número. Él se olvidó de sumar un número que andaría por acá. ¿Está bien? Entonces, él obtuvo una suma defectuosa. ¿Qué le pasó a su suma? A su suma le faltó sumar n. Entonces, a la suma total correcta o exacta, le falta el n. Entonces, esa es la suma que le encontró. La suma que le encontró es la suma correcta menos el n. Eso es lo que le encontró. Pero ¿cómo hago para encontrar el n? Con el otro dato que me da el problema. Me dicen que el número n que él andaba buscando o que se olvidó es tal que la suma que él encontró es 49.999 por n. O sea que la suma que él encontró, ¿qué es la suma que él encontró? Este menos n es esta cantidad de veces n. Y de ahí encontramos n haciendo todas las cuentitas restantes.
resolviendo esa ecuación con números grandes, etc. ¿Sí? ¿Quién es el que se lleva matemáticas desde el primer año? Mariano. Bueno, pero nosotros te vamos a hacer gustar la matemática. Vas a ver. Cuando termines matemática 1, te vas a cambiar de carrera y vas a estudiar licenciatura en matemáticas. Bien. Las cuentas en estos problemas es lo de menos en realidad. Lo importante es, obviamente, cómo lo están razonando. Bien, había otro muchacho que pidió un ejercicio 33. A ver, Natalia lo iba a publicar, viste que yo lo hice ese ejercicio. Ah, lo habrá publicado como hecho. ¿Cuál era el ejercicio? El del mendigo. Ah, bueno, está publicado. Está publicado. Es el que el último es una progresión geométrica que le va pidiendo tantos granitos de arroz como casilleros del tablón de ajedrez. Sí. Es ese. Sí. No, el mendigo. Durante este mes le daré a usted 1 peso el primer día, 2 pesos el segundo día, 3 el tercero. Está bien. Hay uno parecido que era con 1 centavo de aquí al... Hubo otro que me preguntaron hoy, que no es este. Esa es una progresión aritmética, ¿no? Uno, ¿cuánto ahorra? Se ahorra 1 centavo por día, etcétera. Creo que es el 29 que me preguntaron, que es el del ahorro. Después me preguntaron uno de una persona que se caía, iba en pendiente, no se caía, iba bajando una colina. A ver, ¿cuál es el 31? A ver. Son varias sumas. ¿Qué inciso? Bueno, te paso el... No, el A es muy fácil. Bueno, el F te digo. Bueno. La suma para acá igual 8 hasta 80 de 5 por 2 a la K menos 1. Bueno, vamos a analizar qué es lo que estoy sumando. Entonces, supongamos que esto se llamara la suma desde K igual 8 a 80 de algo que se llama C sub K. ¿Está bien? ¿Qué son los C sub K? El C sub K es 5 por 2, perdón, por 2 a la K menos 1. C sub K más 1 o menos 1 o más 1, vamos a poner que resulta más fácil, va a ser 5 por 2 a la K más 1 menos 1. Es decir, que esta cuenta da 5 por 2 a la K. Si yo llego a restar 2 elementos de esta sucesión, va a ser 5 por 2 a la K menos 5 por 2 a la K menos 1. Puedo sacar 5, factor común, de 2 a la K menos 2 a la K menos 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si la pensara desde 8, digamos? ¿Qué pasa si tengo K igual 8?
para ubicarme, ¿no? Entonces va a ser C, va a ser 5 por 2, pero ¿por qué pongo nuevamente el 5? 8 menos 1, 8 menos 1, es 5 por 2 a la séptima. Si K vale 9, va a quedar 5 por 2 a la 9 menos 1, que nos da 5 por 2 a la 8. Si hago la cuenta, esta de resta, C sub 9 menos C sub 8, nos va a dar 5 por 2 a la 8 menos 5 por 2 a la 7. Esto va a dar 5 que multiplica a 2 a la 8 menos 2 a la 7. ¿Está bien? Si ustedes llegan a hacer C sub 10 menos C sub 9, vamos a ver qué nos da. Sería 5 por 2 a la 9 menos 5 por 2 a la 8. Perdón, si bien digo, 2 a la 8. Esto da 5 que multiplica a 2 a la 9 menos 2 a la 8. Podrían sacar acá un 2 a la 7 afuera. Y acá dentro les queda 2 menos 1, 2. Perdón, 2 menos 1, 1. Porque saco potencia de igual base, ¿no? Si acá saco 2 a la 8, me va a quedar 5 por 2 a la 8 por 2 menos 1, porque hago potencia igual base de nuevo, me queda un 2 de acá y un 1 de acá. Entonces se dan cuenta que es distinto tener C9 menos C8 da 5 por 2 a la séptima, y tener C10 menos C9 me da 5 por 2 a la octava. Da distinto. Por lo tanto, esto no es una progresión aritmética. ¿Está bien? Acá es fácil darse cuenta que tampoco lo va a hacer, porque si cambian, va a depender, es 2 a la K menos 1. ¿Está bien? Va, como depende del K, no va a ser constante, porque acuérdense, ¿qué es lo que estoy intentando ver? ¿Qué tipo de sucesión es la que están sumando? Para que sea aritmética, un elemento menos el anterior siempre me tiene que dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no me va a dar lo mismo? Porque está dependiendo del K. Entonces, si esto depende del K, no es constante. ¿Está claro? Porque la diferencia es un número constante. Aritmética no es. Entonces, ¿qué va a ser? Y va a ser geométrica, porque no sé sumar otras cosas. Bien. Entonces, ¿cómo hago? Ahí tengo el CK. Para que sea geométrica, ¿qué tiene que pasar? Y si divido uno menos el otro, me tiene que dar siempre lo mismo. Bueno, a ver, acá tenemos los elementos, algunos calculados, ¿no? Entonces, esto es el CK más 1. El CK, fíjense que es 5 por 2 a la K menos 1. Y esto era 5, si sumo por 2, sumo el exponente, esto está en el exponente, entonces me queda la K. Si hago la cuenta, CK más 1 sobre CK, nos va a quedar 5 por 2 a la K, dividido 5 por 2 a la K menos 1. Este y este se cancelan, y acá potencia de igual base se simplifican y me queda 2. O sea que 1 sobre el anterior da 2. Es decir, que lo que estoy sumando son términos de una progresión geométrica. Lo que pasa es que no empezamos en 1. Entonces vamos a tener el mismo problema que hoy. No tal problema, pero
sí que hay que hacer una resta de cosas. Entonces, si ahora tenemos una progresión geométrica, si tenemos una progresión geométrica, bueno, lo podría haber dejado, Lari, es esto, ¿no? Y la geométrica, después en todo caso, si necesitamos más pizarrón, borraré algo. Geométrica. Supongamos que las cosas se llaman B1, B2, le cambio el nombre para que nadie se me confunda. B. ¿Qué tiene que pasar? Que B2 dividido B1 dé lo mismo que B3 dividido B2, que dé lo mismo que B4 dividido B3, y así siguiendo, de lo mismo que BH dividido su anterior, y ese cociente de un número constante R que se llama razón. Entonces la suma desde I igual 1 hasta N de los B sub I es el B1 por 1 menos la razón a la N sobre 1 menos la razón. Ya hemos aclarado el otro día que no tiene sentido que la razón sea 1 en lo siguiente. Si la razón fuera 1, todos los elementos serían iguales. Y si todos los elementos son iguales, no necesitaría fórmula para sumar B1 más B2 más Bn. Son n términos iguales, es n por el número. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula, uno se preocupa en encontrarla cuando la razón es distinto de 1. O sea que no hay ningún problema en tener 1 menos r en el denominador. Bien. Entonces vamos a atacar aquello. Entonces, nosotros sabemos sumar, parecido a lo... Ahora la variación va a estar en la cuenta que hay que aplicar, pero después la sumatoria y el trabajo de la sumatoria va a ser lo mismo. Suma, desde k igual 1 a 80 voy a calcular. De esto C sub k. Y voy a calcular la suma. A ver, vamos a plantear lo mismo. De 1 a 80, esa suma va a ser S. Pero a mí me pidieron que encuentre la suma de 8 a 80. Entonces me pidieron que calcule esta S1. Ahora, ¿cuál es el número anterior, natural anterior al 8? Y el número es el 7. Entonces acá voy a calcular una S2. Entonces la S1, que es lo que quiero, se puede calcular pensando en S menos S2. Donde S2 es sumar de 1 a 7. Bueno, de 1 a 80 va a ser aquello, pensar, el primer valor que sería C1 por 1 menos la razón al 80 sobre 1 menos la razón. Bien. ¿Cuánto valía la razón? La razón la habíamos encontrado y nos daba 2. Mi ansia de borrar fue demasiada, ¿no? Es decir, acuérdense que encontramos que si tomamos CK igual a 5 por 2 a la K menos 1 y CK más 1 como 5 por 2 a la K más 1 menos 1, esto nos queda, y hacíamos la cuenta de CK más 1 dividido CK, nos iban los 5 y esto era CK sobre C, perdón, el exponente era K sobre K menos 1, nos da
2 a la k sobre 2 a la k menos 1, eso da 2. Entonces, esto es la razón. La razón es 2. Entonces, en nuestro ejercicio, esta S grande, la que va desde 1 hasta 80, acá tengo que poner C1. ¿Quién es C1? Y C1 es 5 por 2 a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, y 2 a la 0 es 1, por tanto esto es 5. Va a ser 5, vale C1, por 1 menos la razón al 80, y la razón es 2, sobre 1 menos la razón. Después vamos a ponerlo todo positivo, no se preocupen. Cambio de orden, ¿se acuerdan de lo que jugamos el otro día? En lugar de escribir 1, esto es menos 1, ¿no? 1 menos 2 es menos 1. Entonces, en lugar de escribir menos 1, doy vuelta en el numerador y escribo 5 por 2 al 80 menos 1 sobre 1. Ese es el valor de esta suma. Cambiando C1 por 5, que es lo que vale, y cambiando R por 2, que es lo que vale. Entonces, este es el valor ¿de qué? De la suma de 1 a 80, aplicando la fórmula. Es decir, esta S, la grandota, nos dio 5 por 2 al 80 menos 1. Yo vi que un alumno por ahí tiró, las potencias son muy grandes, ¿las dejo indicadas? Sí, claro que las vas a dejar indicadas. Bien. Bien, ahora vamos a calcular esta parte, la suma de 1 a 7. Lo que yo ahí llamé S2. La suma de 1 a 7. Entonces, ¿cómo va a ser acá? Y va a ser C1 por 1 menos la razón a la séptima sobre 1 menos la razón. ¿Quién era C1? C1 lo calculamos recién, valía 5. Por 1 menos, la razón vale 2, 2 a la séptima sobre 1 menos 2. Esto es 5, como acá abajo me queda menos 1, ¿no es cierto? 1 menos 2 es menos 1. Voy a multiplicar por menos 1 el numerador y me va a quedar 2 a la séptima menos 1. Ojo que va un paréntesis, ¿eh? S2 es esta expresión. Este pedacito suma eso. Y lo que yo quería era de 8 a 80. Entonces, S1 es la parte que va, o la S2, la S2, no sé por qué la he llamado así, S2 es la que va de 1 a 7, es 5 por 2 a la séptima menos 1. ¿Y cómo es esto? Y bueno, eso es ni más ni menos que la suma de 8 a 80 de 5 por 2 a la k menos 1 es la suma de 1 a 80 menos la suma de 1 a 7. Por lo cual, ya tenemos todo lo que necesitamos y va a ser 5 por 2 al 80 menos 1 menos, escribir acá,
5 por 2 al 80 menos 1, menos 5 por 2 a la 7 menos 1. Esto se puede simplificar un poco, escribir un poco mejor. Si ustedes distribuyen el 5, miren lo que pasa. Les va a quedar 5, 2 al 80. 5 por menos 1, menos 5. Menos lo que venga. Lo que viene es 5 por 2 a la 7, menos es más 5 por 5. Entonces 5 y 5, chao. Uno está sumando y el otro restando, son opuestos uno del otro, eso vale 0. Y entonces esto les quedó 5 por 2 a la 80, menos 5 por 2 a la séptima. Si alguno tiene ganas, puede sacar factor común el 5 y 2 a la 7. Digamos, con esto ya está cumplido. Con eso ya está. Ahora, también pueden darse cuenta que acá tienen 5 factor común y por potencia de igual base, sacan 2 a la 7 y acá le va a quedar, que se suman los exponentes, le va a quedar 73, ¿no? Controlen, queda esto, sería lo mismo que tener esto que está acá, lo que voy a escribir acá. 2, 7 y 3, 80, menos 1. Si tienen ganas, fíjense que este resultado es lo mismo que lo pueden. Vamos por partes. Si lo dejan acá, está bien. Si lo trabajan un poquito más, que no es tan difícil, que ha sido distribuir el 5 en esta suma y en esta otra, y después sumar, hay un 5 y un 5 que son opuestos unos del otro, se cancelan, y entonces les queda 5, 2 al 80, menos 5, 2 a la séptima, acá puede quedar, o puede quedar acá. Bien, hacemos un recreo, porque ya fue mucho, y hacemos otro del 31, ¿eh? Y hacemos otro del 31. Bueno, un recreo. A ver, que estoy pensando, la hora que es. Entonces, 16:44, o sea que sería menos cuarto, hasta menos 5, 5 menos 5, nos conectamos de nuevo en el mismo lugar. Sí. Chao, Adriana, yo me tengo que ir a la escuela. Bueno, que tengas un lindo fin de semana. Gracias, igualmente. Finalizamos y volvemos menos 5. Gracias.